Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar la continuación del sistema cardiovascular. En nuestra última clase estuvimos revisando la circulación pulmonar o menor y la circulación mayor o sistémica. En este sentido quedamos que la circulación menor o pulmonar se lleva a cabo en el lado derecho del corazón. Por ende, involucra tanto a la aurícula derecha, la válvula mitral y el ventrículo derecho. Y aquí se va a dar la recaudación de la sangre desoxigenada para llevarla a través del tronco pulmonar hacia los pulmones, con el propósito de que aquí en los pulmones se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Posteriormente también vimos que la circulación sistémica o mayor involucra el lado izquierdo del corazón y básicamente consiste en que aquí la sangre que ya se haya oxigenado a nivel de alvéolos pulmonares va a regresar por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Posteriormente, esta va a ser eyectada a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo para luego eyectarse a través de la aorta y distribuirse al resto del cuerpo. Ahora bien, chicos, cabe recalcar que dado que el corazón es un órgano vivo, este corazoncito va a requerir de que también se dé la irrigación sanguínea, ya que en la sangre se va a aportar al corazón tanto nutrientes como oxígeno para que dicho miocardio pueda continuar vivo, es decir, pueda metabolizar. Por ende, a todo este conjunto de vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, que van a estar coronando propiamente la superficie externa del corazón, se le conoce como circulación coronaria. En este sentido, vamos a tener tanto arterias coronarias, que en este caso se encuentran representadas en color rojo, como venas coronarias, que se encuentran en color azul. Ahora bien, cabe recalcar que las arterias coronarias nacen de la aorta descendente y van a proveer al miocardio de sangre oxigenada, mientras que las venas coronarias van a encargarse de retirar el producto metabólico del miocardio, es decir, el dióxido de carbono, para que éste vaya hacia los alvéolos pulmonares y aquí pueda ser intercambiado nuevamente por oxígeno. En este sentido, cabe recalcar que como el corazoncito es un músculo el cual se está contrayendo y relajando, es decir, va a estar haciendo sístole y diástole de manera continua, los vasos sanguíneos coronarios también requieren de que se dé este cambio cada vez que el corazón realice sístole y diástole. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando el miocardio lleve a cabo una sístole, es decir, una contracción del miocardio, las arterias coronarias se van a cerrar, es decir, van a disminuir su diámetro. Esto con el propósito, pues, de que no colapse el miocardio por la irrigación excesiva de sangre. Y viceversa, cuando se dé el proceso de relajación o diástole del miocardio, pues entonces las arterias coronarias van a llevar a cabo una vasodilatación con el propósito de que en este momento que el corazoncito está relajado, se provea de mayor volumen sanguíneo al miocardio. Este fenómeno se va a ir repitiendo cada vez que el corazón vaya, o el miocardio, mejor dicho, vaya a hacer sístole y diástole. Repito, cuando lleve a cabo sístole, contracción, las arterias coronarias se van a contraer. Mientras que cuando se lleve a cabo la diástole, la relajación del miocardio, las arterias coronarias se van a dilatar. ¿Sale? Ya quedamos con el propósito, pues, de que no se llegue a colapsar al corazoncito y de estar proviéndole, pues, la cantidad adecuada de sangre en cada una de las fases. Ahora bien, chicos,
¿sí? Aquí vemos todos esos vasos sanguíneos coronarios, tanto en la parte anterior, es decir, en la parte frontal del corazón, como en la parte posterior o la parte trasera del corazón. Cabe recalcar que, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, por lo regular suele provocar que un trombo, ¿sí? Es decir, un coágulo sanguíneo que se formó por ahí, llegue a obstruir cualquiera de estas arterias coronarias y por ende, al obstruir dicha arteria coronaria, evita la irrigación adecuada de sangre en una área en específico del miocardio y por ende tiende a estar asociado a la muerte de dicha área del miocardio. Entonces, dependiendo de tanto el tiempo en el que se haya mantenido esta obstrucción como del vaso sanguíneo, el área que cubría dicho vaso sanguíneo que es obstruido, va a depender de ello, pues, el grado de muerte de miocardio, ¿sí? Ahora bien, chicos, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel molecular? ¿Sí? Es decir, por dentro del miocardio. Porque recordemos que el miocardio pues va a ser el responsable de darle esa contractibilidad al corazoncito. Recordemos a su vez que en clases anteriores estuvimos viendo que dicho miocardio se encuentra inervado por un circuito de neuronas que conforman precisamente el sistema de conducción cardíaco, ¿sí? Ese que está formado por el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. En este sentido, también recordemos que un potencial de acción va a estar constituido por una fase de despolarización y una fase de repolarización. Y que a su vez la despolarización a nivel de músculo va a estar asociada a un proceso de contracción, que como estamos hablando de miocardio, pues será conocida mejormente de una mm, digamos, manera adecuada como sístole. Mientras que en el proceso de repolarización, este va a estar asociado a la relajación del miocardio, es decir, propiamente a una diástole. En este sentido, vamos a ver lo que molecularmente sucede por dentro del miocardio. Primero que nada, aquí vamos a tener una neurona que forma parte del sistema de conducción cardíaca, la cual está en contacto directo con el miocardio, es decir, con la fibra muscular cardíaca. En este sentido, una vez que un potencial de acción viaje desde el sistema nervioso central hasta el miocardio del corazón, esto va a hacer que la neurona el potencial de acción viaje a lo largo de la neurona hasta llegar al botón sináptico. Una vez que llegue al botón sináptico, ese potencial de acción va a ocasionar que se inicie lo que es una sinapsis química, es decir, que se liberen neurotransmisores a nivel del espacio sináptico, que es ese espacio que separa a la neurona de la fibra muscular cardíaca. Una vez que se libere el neurotransmisor, que en este caso de la diapositiva es acetilcolina, dicho neurotransmisor va a ser capturado por receptores de dicho neurotransmisor, es decir, en este caso receptores de acetilcolina, que se encuentren en la membrana plasmática de la fibra muscular cardíaca. Una vez que se una acetilcolina con su receptor de acetilcolina, eso va a iniciar la despolarización del miocardio. Es decir, chicos, esta unión acetilcolina, receptor de acetilcolina, va a hacer que se abran canales de sodio y por ende, por gradiente de concentración, recordemos, hay más sodio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Por ende, una vez que se abran estos canales de sodio, el sodio va a tender a entrar a la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Para que dicha fibra muscular cardíaca se despolarice. Sin embargo, no nada más se va a despolarizar su membrana plasmática, que es toda esta que vemos por aquí. No,
no solo se va a despolarizar esa membrana plasmática, sino también su retículo endoplásmico liso, mejor conocido como retículo sarcoplásmico. Chicos, cuando este retículo sarcoplásmico se despolarice, va a liberar su contenido. ¿Qué contiene el retículo sarcoplásmico? Pues primordialmente calcio, ¿sí? Iones de calcio. Estos iones de calcio van a salir del retículo sarcoplásmico y se van a estar distribuyendo entre lo que son las fibras del citoesqueleto, es decir, en el citosol, ¿sí? En este sentido, este calcio, una vez que se encuentra en el citosol, recordemos, también ahí en el citosol, pues van a estar los filamentos de miosina y los filamentos de actina, que están formando parte del citoesqueleto de la célula muscular. En este sentido, si ustedes recordarán en clases anteriores cuando revisábamos la histología del sistema cardiovascular, específicamente del corazón, veíamos que el citoesqueleto de dicha célula muscular iba a estar constituido por los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Y yo les mencionaba, en el caso de los filamentos de miosina, pues aquí no hay mucho que decir. Estos filamentos de miosina únicamente están formados por la proteína contráctil miosina, la cual obviamente se puede unir a ADP o a ATP dependiendo la condición en la que se encuentre. Sin embargo, en el caso de filamento de actina, este filamento no únicamente está formado por actina, sino también por otras dos proteínas accesorias, que son la tropomiosina y la troponina. Chicos, propiamente la actina es la proteína contráctil del filamento de actina, de ahí su nombre. Sin embargo, las proteínas accesorias tropomiosina y troponina son muy importantes para que se pueda iniciar propiamente un proceso de contracción muscular. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a hablar de la tropomiosina. Chicos, la tropomiosina es una proteína fibrosa alargada, como la vemos por aquí, ¿sí? Es esta proteína en color como moradito, ¿sí? Ella, ella se va a encargar de bloquear los sitios de unión de la miosina en la actina. Es decir, todos estos circulitos en color naranja son los sitios a los cuales se puede ir a unir la cabeza de miosina para hacer contacto precisamente con el filamento de actina y poder iniciar el proceso de contracción muscular. Sin embargo, cuando se encuentra tropomiosina bloqueando esos puntos de anclaje, por ende, si se fijan, la cabeza de miosina no puede hacer contacto con ese filamento de actina, ¿sí? Es decir, el músculo se va a encontrar relajado. Hasta que la tropomiosina se mueva del lugar, va a ser cuando va a poder interaccionar esa cabeza de miosina con la actina. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función de la troponina? Chicos, la troponina aquí la vemos representada con tres circulitos unidos entre sí de color verde. Cada uno de estos circulitos está representando una subunidad proteica. Resulta que la troponina es una proteína trimérica, es decir, constituida por tres subunidades. De estas tres subunidades, cada una va a tener una función en específico. Vamos a tener una subunidad de unión a tropomiosina, que en este caso sería el círculo verde de mayor tamaño. Si se fijan, este es la subunidad de unión de la troponina a la tropomiosina. Como segunda subunidad, tenemos a la subunidad de unión a calcio y por último a una subunidad inhibitoria. Repito, troponina, tres subunidades. Subunidad de unión a tropomiosina, subunidad de unión a calcio, que de hecho propiamente detona el proceso de contracción muscular, y subunidad inhibitoria. Es decir, una vez que se dé la contracción, posteriormente va a venir un proceso de relajación, gracias a esa subunidad inhibitoria. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a hablar sobre lo que ocurre con el calcio. Chicos,
Miren, aquí les muestro el ciclo de lo que sucede precisamente durante el proceso de contracción muscular asociado al filamento de actina y el filamento de miosina. Primero que nada, ya quedamos que se despolarizaba el retículo sarcoplásmico, liberando calcio en el citosol. Chicos, ahí en citosol ya quedamos que también está el citoesqueleto. Por ende, una vez que ese calcio se libere, dicho calcio va a ir y se va a unir, obviamente, al sitio de unión a calcio de la troponina. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que se dé un cambio de configuración, ¿sí?, de la subunidad de unión a tropomiosina. Literal, chicos, lo que ocurre es que una vez que se activa la troponina, ella jala, mueve de lugar a la tropomiosina, como lo vemos aquí. Si se fijan al principio, la tropomiosina se encontraba bloqueando los sitios de unión de la miosina en la actina. Sin embargo, una vez que ya se une calcio a la subunidad de unión a calcio de la troponina, eso hace que se mueva de posición a la tropomiosina y por ende se liberen los sitios de unión de la miosina a la actina. Por ende vemos cómo esta cabeza de miosina posteriormente se agarra, se une al sitio de unión de la miosina en la actina. Automáticamente cuando hace esa primera interacción entre cabeza de miosina y actina, se va a liberar el ADP con el propósito de que se dé un cambio conformacional de la cabeza de miosina, lo que genera un desplazamiento de la molécula. Es decir, literal, chicos, esta cabecita de miosina se agarra al filamento de actina y luego lo empuja hacia aquella dirección, mientras que el filamento de miosina va hacia la dirección opuesta. De hecho, este movimiento, chicos, literal hace que se genere la hidrólisis, bueno, porque una vez que liberamos ADP, dejamos libre el sitio de unión en la cabeza de miosina para que llegue ATP. Entonces, por ende, el ATP se une a la miosina, causando ahora ¿cómo se dice? Una hidrólisis del ATP en ADP y fósforo inorgánico. Una vez que se lleva a cabo ese proceso de hidrólisis de ATP en ADP y fósforo inorgánico, la cabeza de miosina se queda con el ADP y libera el fósforo inorgánico. Y ese fenómeno hace que la cabeza de miosina se suelte del filamento de actina y a su vez que la subunidad de unión a calcio libere calcio, la subunidad inhibitoria regrese a la troponina a bloquear los sitios de unión de la miosina en la actina. O sea, literal, después del proceso de contracción le va a seguir un proceso de relajación muscular. Y de hecho, el calcio que se encontraba en el citosol, una vez que se dé la repolarización del retículo sarcoplásmico, va a regresar al interior de este. Por ende, ya no va a haber calcio que detone su unión a troponina y que se continúe el proceso, no, sino que se va a dar un proceso de relajación. Posteriormente, cuando llegue otra señal de sistema nervioso, es decir, cuando llegue otro potencial de acción por aquí, por la neurona, volverá a promover una despolarización, luego un proceso de contracción y luego un proceso de relajación y así sucesivamente. Cada vez que tu corazoncito lata, se van a dar estos fenómenos moleculares dentro de la célula. ¿Sale? Ahora bien, chicos, si ustedes recordarán cuando nosotros estuvimos revisando sistema nervioso, estuvimos hablando de el potencial de membrana, es decir, decíamos que el potencial de acción iba a estar asociado a la apertura y cierre de ciertos canales y por ende al cambio de voltaje de la membrana. Pues en el caso del músculo cardíaco igual,
Dicha apertura, cierre de ciertos canales van a ocasionar cambios a nivel de la membrana plasmática de la fibra muscular cardíaca. Sin embargo, aquí va a haber ciertas diferencias con respecto a la neurona. Para empezar, chicos, recordemos que en el caso de la neurona, nuestro potencial de membrana en reposo, que era cuando no se estaba llevando a cabo un proceso de estímulo nervioso, este iba a ser de menos 70 milivolts, es decir, aproximadamente aquí. Sin embargo, en el caso de la fibra muscular cardíaca, la membrana, ese potencial de membrana en reposo es más electronegativo, chicos. Es más electronegativo hasta menos 90 milivolts. Esa es la primera diferencia que encontramos de la gráfica del potencial de acción de una neurona versus la de una fibra muscular cardíaca, que es esta que se ejemplifica en la imagen de la diapositiva. ¿Sale? Si se fijan aquí, el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivolts. Posteriormente, obviamente, una vez que se lleve a cabo el inicio del potencial de acción, pues primero se va a dar el proceso de despolarización. En el caso de la neurona, nosotros decíamos que la membrana de la neurona se despolarizaba hasta llegar a más 35 milivolts. Pues en el caso del músculo cardíaco, ella lo máximo que se puede despolarizar por la apertura de canales de sodio y por ende que este sodio entre al interior de la célula muscular cardíaca, únicamente se puede dar un cambio hasta más 30 milivolts. Repito, en el caso de la neurona, más 35 milivolts. En el caso de la célula muscular cardíaca, hasta más 30 milivolts. Posteriormente, recordarán que en la neurona, primero se despolarizaba y luego automáticamente, una vez que llegamos a lo máximo, se daba la repolarización, es decir, la gráfica inmediatamente bajaba, ¿sí? Bajaba su voltaje. Pues en el caso de la fibra muscular no. Aquí vamos a encontrar un periodo de meseta que dura aproximadamente 0.15 segundos. Este periodo de meseta está dado precisamente por la despolarización del retículo sarcoplásmico que libera iones de calcio en el citosol, manteniendo una polaridad positiva por un lapso de aproximadamente 0.15 segundos. ¿Sale? Cosa que no veíamos en la neurona. Y por último, pues obviamente ya va a venir el proceso de despolarización. ¿Sale? Esos serían a grosso modo pues las diferencias entre el potencial de acción de una neurona versus una fibra muscular cardíaca. Ya quedamos. Potencial de membrana en reposo, en neurona menos 70 milivolts, en músculo cardíaco menos 90 milivolts. El máximo de despolarización en neurona era de más 35, mientras que en la fibra muscular cardíaca es de más 30 milivolts. Y luego aquí va a haber en músculo cardíaco un periodo de meseta, cosa que no se da en el caso de la neurona. ¿Sale? Esas serían, digamos, las tres principales diferencias de cómo se comportan los cambios de voltaje de un potencial de acción neurona versus músculo cardíaco. Ahora bien, chicos, en esta diapositiva vamos a revisar el ciclo cardíaco, es decir, la secuencia de acontecimientos, tanto mecánicos como eléctricos, que se repiten cada vez que tu corazoncito lata. ¿A qué me refiero con acontecimientos mecánicos? Pues me refiero a los movimientos, a los procesos de contracción y relajación del miocardio. Mientras que a los cambios o acontecimientos eléctricos me refiero pues propiamente a los cambios de voltaje que se dan asociados a dichos cambios mecánicos. ¿Sale? En este sentido, recordemos, chicos, el marcapasos endógeno del corazón se localiza aquí, en la aurícula derecha,
que es el nódulo sinoauricular. Por ende, un ciclo cardíaco, es decir, un latido de tu corazoncito, inicia con la sístole o contracción auricular y termina con una diástole o relajación ventricular. ¿Sí? Como lo vemos aquí, inicia aquí y propiamente termina acá. ¿Sale? Ahora bien, chicos, ¿sí? Ahora bien. Y bueno, por último también recalcar, ¿verdad? Lo que ya les había dicho anteriormente. Un periodo de contracción, pues, va a estar asociado a una sístole, ¿sí? Y por ende, cada que se dé una sístole, se va a bombear sangre de un sitio a otro, ¿sí? Y cuando se dé la diástole, esta diástole, que es la relajación del miocardio, va a estar asociado al llenado de dicha región. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando se lleve a cabo una sístole auricular, se va a dar la eyección de sangre de la aurícula al ventrículo. Pero cuando se dé una diástole auricular, pues se va a dar el llenado de las aurículas, ¿sí? Ahora bien, en esta imagen precisamente tenemos representada de manera gráfica todos los fenómenos que van a estar asociados al ciclo cardíaco. En este sentido, primero tenemos los fenómenos eléctricos, es decir, el electrocardiograma, que se refiere básicamente a los cambios eléctricos que van a estar llevándose a cabo dentro del miocardio. En este sentido, el electrocardiograma, que es una representación gráfica de dichos fenómenos, va a estar constituido por una onda P, un segmento QRS y una onda T. A su vez, dichos cambios de voltaje de las membranas de cardíacas, ¿a qué se asocian? ¿Sí? ¿A qué se asocian? Bueno, en el caso de la onda P se asocia directamente a el fenómeno de sístole auricular. ¿Sí? Onda P, repito, se asocia a la sístole o contracción de aurículas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda. Posteriormente, el segmento QRS. El segmento QRS se asocia propiamente al proceso de contracción de los ventrículos, ¿sí? Es decir, a la sístole ventricular. Y por último, la onda T se va a asociar al proceso de relajación o diástole ventricular. ¿Sí? Que bueno, la diástole ventricular es propiamente cuando se llenan los ventrículos. Chicos, ahora bien, ¿por qué aquí el electrocardiograma no me está representando la diástole auricular? Porque, ojo, vimos que onda P, sístole auricular, y de sístole automáticamente nos pasamos a sístole ventricular. ¿Qué quiere decir? ¿Que las aurículas no se relajan, no realizan diástole? No, no quiere decir eso. Quiere decir más bien, chicos, que como recordemos, las aurículas poseen menor grosor del miocardio. Esto en comparación de los ventrículos. También, al mismo tiempo que se esté llevando a cabo una sístole ventricular, se está llevando a cabo la diástole auricular. Entonces, literal, chicos, en esta región donde se está dando ¿sí? En esta región donde se está dando la sístole ventricular, también se está dando la diástole auricular, solamente que la señal, los cambios de voltaje son menores, por ende se sobrelapan y digamos lo que alcanzamos a ver es únicamente los cambios que ocurren a nivel ventricular. Sin embargo, acuérdense, también las aurículas obviamente se van a estar relajando, solo que lo hacen al mismo tiempo que ocurren los fenómenos de sístole ventricular. Posteriormente, chicos, vemos la duración de cada uno de estos. Vemos cómo la sístole auricular dura 0.1 segundos,
la sístole ventricular 0.3 segundos y el proceso de relajación 0.4 segundos. Chicos, este proceso de relajación está asociado directamente a la relajación isovolumétrica. Posteriormente en la imagen tenemos los cambios de presión. ¿A qué se refiere esos cambios de presión? Recordemos que la presión arterial se define como esa fuerza que ejerce la sangre en la pared de las arterias. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una presión arterial sistólica y una presión, más bien una presión, sí, una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica. En este sentido, la presión arterial sistólica de los ventrículos va a tener un valor de 120 milímetros de mercurio, mientras que una presión arterial diastólica va a tener un valor de 80 milímetros de mercurio. Y aquí lo vemos, ¿sí? Aquí lo vemos específicamente. Vemos cómo se da esa presión arterial sistólica auricular y posteriormente se da lo que es la presión arterial diastólica ventricular. ¿Sale? Posteriormente vemos los sonidos cardíacos. Chicos, por lo regular el corazoncito o los sonidos del corazón únicamente en individuos sanos adultos promedio se logran escuchar únicamente dos sonidos cardíacos. Ese sonido de pum pum, ¿sí? Es decir, de un sonido más fuerte seguido por otro más débil. En este sentido, a esos dos sonidos que puede percibir nuestro oído humano por los decibeles en los cuales se da, a esos dos sonidos les vamos a llamar sonido 1 y sonido 2, ese pum pum, ¿sí? Vamos a tener primero al sonido 1. Chicos, el sonido 1 se asocia directamente al cierre tanto de la válvula tricúspide como de la válvula bicúspide. Es decir, ese sonido número 1 se da en el inicio de la sístole ventricular, ¿sí? Mientras que el sonido número 2 se da o se origina por el cierre tanto de la válvula pulmonar como de la válvula aórtica, es decir, se da al término, ¿sí? Al término de la sístole ventricular. ¿Sale? Quedamos sonido 1, cierre de las válvulas mitral y tricúspide. O sea, se da al inicio de la sístole ventricular. Sonido 2, cierre de la válvula pulmonar y aórtica, es decir, se da al final de la sístole ventricular. Posteriormente, chicos, tenemos el sonido 3. Este sonido, digamos que tiene menor intensidad, menores decibeles. Por ende, por lo regular no se logra apreciar. Únicamente y de hecho, en un individuo sano, adulto promedio y digamos que no es deportista, no suele escucharse, ¿sí? Sin embargo, en niños pequeños y en deportistas puede ser que sí se dé este sonido. Y de hecho, este tercer sonido va a estar directamente asociado al llenado ventricular. Por ende, repito, en individuos que son atletas, puede ser que se dé, que aparezca ese sonido 3, porque recordemos que los atletas tienen una hipertrofia del miocardio ventricular, cosa que no ocurre en el caso de pues simples mortales, ¿verdad?
Ahora bien, el sonido número 4, chicos, el sonido número 4 no debe aparecer. Este sí, para que vean, es asociado sí o sí a patologías, porque este ruido por lo regular se origina cuando, digamos, hay una oposición al llenado ventricular, es decir, cuando hay un ventrículo relativamente rígido. ¿Cuándo podemos encontrar rigidez en el ventrículo? Pues bueno, cuando ya hay fibrosis ventricular. Por ejemplo, después de un infarto agudo al miocardio o en un individuo que sufre de hipertensión. ¿Sale? Posteriormente tenemos el volumen ventricular. Chicos, por lo regular el ventrículo, ¿sí?, los ventrículos suelen llenarse con un máximo de 120 mililitros de sangre. Y una vez que estos ventrículos se contraen, ¿sí?, que llevan a cabo sístole ventricular, dichos ventrículos van a eyectar parte de esos 120 mililitros, no la totalidad, solo parte de esos 120 mililitros. Aproximadamente cada que haya una sístole ventricular, se van a estar eyectando 70 mililitros de sangre. Por ende, los ventrículos nunca estarán totalmente vacíos, siempre van a tener un volumen remanente de sangre de aproximadamente 50 mililitros. Repito, al ventrículo le caben, por así decirlo, 120 mililitros de sangre en promedio. Pero una vez que este ventrículo lleve a cabo una sístole ventricular, parte de esta sangre se va a eyectar. ¿Cuánta? Ya quedamos, aproximadamente unos 70 mililitros. Por ende, en mi corazoncito, en el ventrículo, mejor dicho, va a quedar un remanente de 50 mililitros. ¿Sale? Y bueno, por último tenemos aquí las fases del ciclo cardíaco, que ya quedamos que el ciclo cardíaco va a iniciar propiamente con una sístole auricular y va a terminar con una diástole ventricular. Propiamente de aquí a acá tenemos un ciclo cardíaco, ¿sí? Un latido de tu corazoncito. Acá tenemos nuevamente pues lo del electrocardiograma, ya dijimos, despolarización igual a contracción, pero como estamos hablando de músculo cardíaco, lo más idóneo es decirle sístole. En el caso de la repolarización dijimos, tiene que ver con la relajación muscular, pero como estamos hablando del músculo cardíaco, lo apropiado es llamarle diástole. Por ende, onda P se refiere a una despolarización, es decir, contracción auricular. Segmento QRS se refiere a una despolarización de ventrículos, es decir, sístole ventricular, ¿sí? Contracción. Y por último, la onda T se refiere a la repolarización de ventrículos, es decir, a un proceso de diástole ventricular. ¿Sale? Recordemos que estas secciones del músculo cardíaco, o más bien dicho, estas secciones del corazoncito, se van contrayendo de esa forma porque tiene mucho que ver con la localización del sistema de conducción cardíaca, que vimos la clase anterior. Ahora bien, chicos, otro parámetro que nos puede ayudar a evaluar el buen funcionamiento del sistema cardiovascular es el gasto cardíaco. Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo deben de recibir una cantidad adecuada de sangre oxigenada por minuto. ¿Por qué? Pues porque recordemos que ese oxígeno nos ayuda a oxidar a la glucosa en energía en forma de ATP, en piruvato, en agua y para generar un producto de desecho que es el dióxido de carbono. Esto con el propósito de que la energía en forma de ATP ayude a la célula a llevar a cabo todas las demás funciones y por ende a mantenerse viva. Si esta célula no llegase a recibir la cantidad adecuada de sangre oxigenada, por ende, moriría, ¿sí? A lo mejor a corto o a largo plazo, pero terminaría muriendo. De ahí
a que por ende el gasto cardíaco, o también conocido como volumen minuto, se refiere al volumen de sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo cada vez que se contrae. Es decir, la cantidad de sangre que este ventrículo, una vez que se contrae, lleva hacia la aorta por minuto. ¿Cómo puedo yo calcular el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco se calcula multiplicando el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre eyectado cada vez que se contrae el ventrículo, por la frecuencia cardíaca. Si ustedes recordarán, yo les mencionaba que el ventrículo logra contener hasta 120 mililitros de sangre en promedio y que cada vez que este ventrículo se contrae, es decir, que lleva a cabo sístole ventricular, eyecta 70 mililitros de sangre. Por ende, el volumen sistólico se va a reemplazar por esos 70 mililitros de sangre que se eyectan por cada latido. Y luego se va a multiplicar por la frecuencia cardíaca específica del individuo, que en un hombre adulto sano promedio y en reposo es de aproximadamente de 75 latidos por minuto. En este sentido vemos pues que el resultado del gasto cardíaco de este individuo sería de 5.250 mililitros por segundo, es decir, 5.2 litros de sangre por minuto, que es aproximadamente la cantidad total de sangre que contiene el cuerpo de un hombre sano adulto promedio. Recordemos que la volemia oscila entre 5 a 6 litros en el caso de los hombres. Entonces tu corazoncito logra inyectar la volemia total prácticamente por minuto. ¿Sí? Él es muy eficiente. Y de hecho, miren, aquí les muestro algunos parámetros que se utilizan para la evaluación del correcto funcionamiento del aparato circulatorio. En este sentido, algunos parámetros, de hecho, se estuvieron evaluando en prácticas de laboratorio, como fueron, por ejemplo, el pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y de hecho, estos son parte de los signos vitales que a ti te evalúan cada vez que vas a consulta médica. ¿Por qué aquí no te agregan el electrocardiograma? Bueno, pues porque para empezar es digamos que una técnica que conlleva pues mayor gasto. Por ende, pues no suele utilizarse de rutina. Únicamente cuando tú ya presentas cierta sintomatología asociada a alguna disfunción del aparato circulatorio. Entonces sí, te va a mandar realizar un electrocardiograma el médico, mientras no. También aquí te agregué la volemia. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que nosotros no lo tomamos como pues algo fundamental para evaluar el aparato circulatorio, tú la puedes calcular. ¿Por qué? Pues porque se supone que esta representa entre el 7 al 8% de tu peso corporal. Entonces, en base a eso, tú puedes más o menos calcular cuánta sangre en total tienes dentro de tu cuerpo. Ahora bien, chicos, con eso damos por terminado, pues obviamente, la revisión del corazón. Ahora vamos a irnos a revisar los vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos son el último componente del sistema cardiovascular. En este sentido, los vasos sanguíneos se van a estar, de manera sistémica, se van a estar clasificando en venas y arterias, que por lo regular las arterias de manera sistémica van a estar transportando sangre rica en oxígeno, mientras las venas van a estar asociadas al transporte de sangre desoxigenada. En este sentido, ¿por qué hago énfasis en vasos sanguíneos sistémicos? Porque recuerden, en el caso de los pulmones es a la inversa, es decir, las venas llevan la sangre oxigenada y las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada. ¿Sale? Ahora bien, en base a los calibres, es decir, al diámetro de estos vasos sanguíneos, vamos a tener
arterias grandes, arterias medias o de conducción y arteriolas. Mientras que en el caso de las venas vamos a tener venas grandes, venas medias y vénulas. Posteriormente se van, digamos, el punto de contacto entre arteriolas y vénulas van a ser los capilares, que son los vasos sanguíneos más simples, histológicamente hablando, y de menor calibre, hablando de su tamaño, de su diámetro. En este sentido, chicos, de manera general, tanto arterias como venas están formadas por 3 túnicas, a excepción de los capilares, obviamente, ¿sí? Es decir, tanto arterias como venas van a tener una túnica interna formada por endotelio y membrana basal, una túnica media formada por músculo liso y una túnica externa que se encuentra formada principalmente por tejido conectivo. En este sentido, ¿cuál va a ser la principal diferencia en cuanto a las túnicas, hablando de venas versus arterias? Chicos, por lo regular las arterias suelen tener una túnica media de músculo liso más gruesa que las venas, ¿sí? Ahora bien, vamos a encontrar otra característica distintiva a nivel de arterias medias o de conducción y de venas medias. ¿Qué es esa característica distintiva de una y de otra? Bueno, vamos a tener que en el caso de las arterias medias o de conducción, ellas suelen ser los vasos sanguíneos del cuerpo con mayor capacidad de vasoconstricción y vasodilatación, es decir, son los vasos sanguíneos más flexibles. ¿Qué les da esa flexibilidad aumentada? A que ellas son los únicos vasos sanguíneos que contienen 2 láminas elásticas formadas por elastina, proteína elastina. Resulta que vamos a tener una lámina elástica interna que se localiza entre la túnica interna y la túnica media, y vamos a tener una segunda lámina elástica que se localice entre la túnica media y la túnica externa. Estas láminas de elastina son las que las hacen muy flexibles, y de hecho estas arterias de conducción o medias son las que propiamente están asociadas a regular la presión arterial, ¿sí? Y de hecho, cuando por ejemplo te toman la presión arterial en el hospital, te la van a tomar a partir de la arteria del antebrazo, la arteria braquial del antebrazo. Resulta que esa arteria precisamente es una arteria media o de conducción. De ahí a que por eso te tomen de ahí la presión arterial, ¿sí? Ahora bien, venas medias. Las venas medias o de conducción, ellas van a ser el único vaso sanguíneo que contenga válvulas. Recordemos, chicos, las válvulas únicamente tienen una apertura unidimensional, es decir, únicamente se abren hacia una dirección, y una vez que se cierran ya no se pueden volver a abrir a la dirección contraria para impedir la regurgitación de la sangre. En este sentido, ¿por qué razón las venas medias contienen válvulas? Bueno, resulta que las venas son encargadas de llevar la sangre en contra de la fuerza de gravedad. Por ende, ellas necesitan algo que ejerza presión suficiente como para ir subiendo, ir ejerciendo una presión para que suba la sangre en contra de dicha fuerza de gravedad. De ahí a que las venas medias o de conducción pues tengan este sistema de válvulas. Y de hecho, las venas de tu antebrazo, que son de las cuales te toman muestras sanguíneas para realizarte análisis de laboratorio, estas son venas medias que contienen válvulas, ¿sí?
Y por último, pues tenemos a los capilares, que como ya te dije, pues son los vasos sanguíneos más pequeñitos e histológicamente hablando los más simples. Ellos son los únicos que no poseen tres túnicas, ellos nada más poseen una túnica, que es la túnica interna, que como ya dijimos está formada por endotelio y membrana basal. Estos capilares se encuentran dentro de los tejidos y propiamente es dado que los capilares son muy porositos, aquí es donde se da el proceso de hematosis tisular, es decir, de intercambio gaseoso a nivel de tejido, aunque también se puede dar la difusión de los nutrientes. ¿Sale? En esta tablita, pues, se encuentran las características propias de cada una de los vasos sanguíneos. En la primer columna, pues obviamente tenemos el vaso sanguíneo, posteriormente en la segunda columna, el diámetro que corresponde a dicho vaso sanguíneo. Encontramos desde las más grandes, que son las arterias elásticas o también conocidas como arterias grandes. En este caso, la arteria más grande del cuerpo, pues va a ser la aorta. Posteriormente tenemos la composición de cada una de las túnicas y por último la función que lleva a cabo cada uno de estos vasos sanguíneos. Es decir, yo lo que te comenté en la imagen pasada, aquí te lo especifican, te lo desglosan un poquito con mayor detalle. Sin embargo, dado que yo ya te di el resumen, no voy a ahondar más. ¿Sale? Ahora bien, recordemos que dentro de las funciones del sistema cardiovascular se encontraban, punto número 1, llevar a cabo el proceso de distribución de la sangre. Y punto número 2, la regulación de la presión arterial. En este sentido, la regulación de la presión arterial puede darse a través de hormonas. ¿Sí? Hormonas las cuales ejercen sus efectos a nivel del sistema cardiovascular. En este sentido, chicos, vemos, por ejemplo, cómo la noradrenalina y adrenalina van a estar asociadas a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco. ¿De qué forma? Recordemos que a nivel de músculo cardíaco vamos a tener receptores beta-adrenérgicos, los cuales son receptores que capturan a la adrenalina y noradrenalina. Una vez que estas hormonas se unen a los receptores beta-adrenérgicos, hacen que el músculo cardíaco se contraiga, ¿sí?, con mayor frecuencia. Y por ende aumentamos el gasto cardíaco, que ya quedamos que el gasto cardíaco es la multiplicación entre el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Por ende, chicos, cuando tú aumentas tu frecuencia cardíaca, esto también va a estar asociado a aumentar mi presión arterial. Ahora bien, hablando de los vasos sanguíneos, porque recordemos, el sistema cardiovascular se encuentra formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre propiamente. Entonces, a nivel de vasos sanguíneos tenemos que la angiotensina 2, la hormona antidiurética también conocida como vasopresina, la noradrenalina y la adrenalina son hormonas las cuales promueven a nivel de vasos sanguíneos una vasoconstricción, es decir, una disminución del diámetro de los vasos sanguíneos. Y cuando tú disminuyes la luz del vaso sanguíneo, este va a presentar mayor oposición al paso de la sangre, por ende va a aumentar la presión arterial. Mientras que otras hormonas como lo son el péptido natriurético auricular, algunas veces la adrenalina y el óxido nítrico, estas tres hormonas van a promover a nivel de vasos sanguíneos una vasodilatación, es decir, un aumento de la luz del vaso sanguíneo. Por ende, al ser el vaso sanguíneo más grande, por así decirlo, su luz, este va a manifestar menor oposición al paso de la sangre y por ende va a disminuir la presión arterial. Ahora bien,
hablando de la volemia, es decir, del volumen de sangre total de tu cuerpo. En el caso de la aldosterona y la hormona antidiurética, recordemos que estas dos hormonas están asociadas, en el caso de la hormona antidiurética directa, en el caso de la aldosterona indirectamente, a la reabsorción de una mayor cantidad de agua. Es decir, a que esta agua sí se va a estar filtrando a través de los riñones, pero se va a regresar a la sangre. Y por ende, dado que se está reabsorbiendo mayor cantidad de agua, esto va a ocasionar que se incremente el volumen sanguíneo. Y una vez que tú incrementes el volumen sanguíneo, este aumento de volemia va a estar asociado a aumentar directamente la presión arterial. Ahora bien, en el caso del péptido natriurético auricular, él es una hormona que se va a estar liberando de las aurículas cardíacas cuando haya un llenado rápido de dichas aurículas. Por ende, este se va a asociar a estar disminuyendo la reabsorción de agua a nivel de túbulos renales. Esto conlleva a que el agua vaya a ser eliminada del cuerpo a través de la orina y por ende vamos a disminuir el volumen sanguíneo, porque recordemos, el agua es el principal componente de la sangre. Si tú dicha agua la estás eliminando por la orina, por ende estás disminuyendo tu volumen de sangre y automáticamente al disminuir la volemia también vas a disminuir tu presión arterial. ¿Sale? Esta tablita la pueden encontrar en el libro del Tórtora. Aquí les muestro un ejemplo claro de cómo se va a estar dando la regulación de la presión arterial. Y esta regulación de la presión arterial está asociada a un episodio de hipotensión. ¿Por qué decidí poner la hipotensión más que la hipertensión? Chicos, nosotros individuos aparentemente sanos somos más propensos a manifestar hipotensiones transitorias y fisiológicas que hipertensiones. Es decir, nosotros estamos más propensos a una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Pues porque el principal factor asociado a una hipotensión es una deshidratación. Es decir, algunas veces por ciertas situaciones no tomamos la cantidad correcta de agua o digamos que tomamos ciertas sustancias o ciertos líquidos que son diuréticos como por ejemplo café, alcohol, etcétera, que nos predisponen a una deshidratación. Por ende, cuando tú estás deshidratado, vas a estar hipotenso. Vas a tener niveles por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio. ¿Esto qué va a ocasionar en tu cuerpo? Pues bueno, va a ocasionar primero que nada que haya receptores sensitivos en el corazoncito, es decir, neuronas sensitivas especializadas en detectar cambios de la presión arterial a nivel cardíaco, los cuales pues obviamente se van a encender una vez que detecten esta hipotensión. Una vez que estas neuronas sensitivas detecten este cambio, van a promover impulsos nerviosos que viajen hacia bulbo raquídeo dentro del sistema nervioso central y médula de las glándulas suprarrenales dentro del sistema endocrino, con el propósito de que bulbo raquídeo genere la activación del sistema nervioso autónomo de tipo simpático, asociado a un aumento de la frecuencia cardíaca y por ende aumento del gasto cardíaco. Mientras que en el caso de la médula de las glándulas suprarrenales, aquí se va a estimular la secreción de adrenalina y noradrenalina con el propósito de que éstas a nivel de vasos sanguíneos promuevan un proceso de vasoconstricción, es decir, de disminución de la luz del vaso sanguíneo. De esta forma, aumentando tanto la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto, como la luz del vaso sanguíneo, haciéndolo más pequeñito, vamos a lograr con ambos fenómenos que se dé el incremento de la presión arterial,
Pero ojo, chicos, porque aquí nuestro cuerpo va a aumentar la presión arterial únicamente hasta los rangos normales de presión arterial, es decir, únicamente hasta los 120-80 milímetros de mercurio, no más, porque recordemos que estos vasoreceptores únicamente se activan cuando hay fluctuaciones que se dan fuera de los rangos normales de presión arterial. Por ende, una vez que tú llegues a lo normal, se deja de dar todo este ciclo de fenómenos para poder regular tu presión arterial. ¿Sí? Es decir, tu presión arterial volvió a la homeostasis, volvió a lo normal. Entonces, bueno, chicos, con eso doy por terminado el tema de sistema cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Bye.